Saludos hermanos y hermanas. Quería hacer este video para hablar brevemente sobre algo que es muy maravilloso para nosotros los católicos. Y esto es las diferentes formas de la misa católica ah, que están disponibles para todos nosotros. La forma de la misa más común en el mundo y la misa que la mayoría de los católicos han experimentado y quizás exclusivamente es la misa llamada Novus Ordo, que es latín y significa orden nuevo. Esta forma de la misa fue implementada como parte de las reformas del Concilio del Vaticano II en la década de los 1960. Uno de los elementos más importantes de la misa Novus Ordo son que la misa es celebrada en el idioma de la congregación o del país en donde se celebra la misa, sea español, inglés, alemán, lo que sea. Y también durante la consagración de la Eucaristía, el sacerdote está con su frente, su cara hacia la congregación. Y en la misa Novus Ordo existe mucha diversidad en las formas de la misa. Por ejemplo, en unas misas suena la campana durante la consagración, en otras no. La música es muy diversa. Y yo he experimentado misas del Novus Ordo muy bonitas. Pero también, lamentablemente, la misa Novus Ordo es muy abierta a abusos litúrgicos, o sea, prácticas que muestran poco respeto a lo que es la misa. Y y muchos tradicionalistas en la Iglesia Católica se han quejado de esto y creo que en muchos casos tienen base buena y tienen razón con respecto a abusos litúrgicos que existen en el Novus Ordo. Esos abusos litúrgicos son parte de un problema más grande que surgió después del Concilio Vaticano II en los 1960. Y de hecho, estoy planeando hacer un video pronto sobre ese tema específicamente. Pero cuando la misa Novus Ordo es celebrada correctamente, con el debido respeto que se le debe mostrar a nuestro Señor y a la Santísima Eucaristía, puede ser una misa muy bonita. Y de hecho yo creo que las mayorías de las misas de Novus Ordo son muy bellas y respetuosas como deben de ser. Pero antes de la implementación de la misa de Novus Ordo había otro tipo de misa, y de hecho era la misa que se llevaba a cabo en la iglesia católica, el rito romano, el rito latín de la iglesia católica, por la gran parte de su historia, por 2000 años. Y esa es la misa tridentina, o la misa celebrada en el idioma latín. Otra diferencia entre la misa latín y la de Novus Ordo es que durante la consagración el sacerdote tiene su espalda hacia la congregación, como ven en esta fotografía. Unos años después de mi conversión al catolicismo, empecé a escuchar sobre la misa latín o tridentina y el hecho de que muchos tradicionalistas en la Iglesia Católica que se oponieron a los cambios o las reformas del Concilio Vaticano II todavía celebraban o querían celebrar la misa latín. Y en realidad no entendía por qué, no le di mucha importancia. Pensé, pues está celebrada en un idioma que nadie entiende. No veo por qué quieren celebrar este estilo de misa. Y de hecho, en el tiempo de mi conversión, la misa en latín no era celebrada en muchos lugares. Los reglamentos en ese tiempo eran que un obispo podía permitir la celebración de la misa en latín, pero si un obispo estaba opuesto a la celebración de la misa en latín, no iba a ser celebrada en su diócesis. Y de hecho muchos de los obispos que viven hoy en día son productos de las reformas del Concilio Vaticano II. Así es que yo diría que la mayoría de los obispos estaban opuestos a la celebración
de la misa en latín, porque cuando ellos se formaron como sacerdotes, entraron estos cambios que ellos, me imagino, miraban como algo bueno, y la misa en latín algo del pasado. Pero en el año 2007 hubo un cambio importante con respecto a la misa en latín durante el papado del Papa Benedicto XVI. En ese año, 2007, él escribió una carta apostólica llamada Summorum Pontificum. Y básicamente esta carta cambió los reglamentos con respecto a la celebración de la misa en latín y cuando es permitida. Como he mencionado, antes de 2007 era la decisión de cada obispo si la misa en latín iba a ser permitida en su diócesis. Y se imagina una ciudad grande como, digamos, Los Ángeles, California, con millones de católicos. Si ahí no se permitía la misa en latín, no iba a ser celebrada en ninguna iglesia de la arquidiócesis. Sin embargo, esta carta apostólica del Papa Benedicto cambió el reglamento. Así es que en vez de que el obispo iba a decidir si la misa en latín iba a ser celebrada o no, la decisión iba a ser para cada sacerdote. Así es que si una congregación le pedía a su sacerdote que querían celebrar la misa en latín, iba a ser la decisión de la congregación y el sacerdote celebrar la misa, y la decisión ya no iba a ser del obispo. Algo que se me hizo interesante cuando oí de este cambio con respecto a la misa en latín es que no entendía la controversia que aparentemente existía cuando se implementó el cambio. Muchos católicos modernistas o liberales estaban opuestos a este cambio, y muchos tradicionalistas obviamente estaban de acuerdo con el cambio. Entonces, más bien por curiosidad, decidí asistir a una misa en latín en la arquidiócesis donde yo vivía en ese entonces, en una iglesia que empezó a celebrar la misa después del cambio que hizo el Papa Benedicto. Y les puedo decir, hermanos y hermanas, que lo que experimenté en la misa en latín fue algo tremendamente bello, muy sagrado, muy especial. Y de hecho ahora entiendo por qué los tradicionalistas han sido tan exigentes que quieren la celebración de la misa en latín. Y les recomiendo a ustedes que vayan a una misa en latín para que quizás puedan entender lo que estoy tratando de explicar. Y si Dios quiere, quizás ustedes también van a sentir lo que yo sentí. Ahora hay dos formas de la misa en latín, una llamada la misa baja y la otra llamada la misa alta. Y la diferencia entre estas dos formas de la misa es que la baja es orada, o sea, el sacerdote dice las oraciones en latín, y la alta es cantada, o sea, esas oraciones son cantadas por el sacerdote, y el coro es un coro que canta en latín, pero en el estilo de canto gregoriano. Y les recomiendo que la primera misa en latín sea la misa alta, que es cantada, porque esa es la misa que yo primero experimenté en latín, y les puedo decir que es algo muy conmovedor, y de hecho yo me sentí que estaba en un estado espiritual de manera que no había experimentado antes de que asistía a esta misa. Otras diferencias que van a experimentar en la misa en latín es que cuando reciben comunión no lo hacen de pie sino hincado, y no lo reciben en la mano sino en la lengua, y no dicen amén, nomás la reciben, se paran, regresan a su asiento y se hincan y rezan. Y sí hay partes de la misa que están en el idioma español o inglés, dependiendo de
qué misa vayan. La homilía, por ejemplo, es dicha por el sacerdote en el idioma de la congregación. Y también a los congregantes se les da libretas que tienen las oraciones en un lado en latín y en el otro lado en español o en inglés, el que ustedes prefieran, para que puedan seguir el orden de la misa. Y con esa libreta obviamente es más fácil seguir el orden de la misa. Pero para nosotros que hablamos español, quizás van a reconocer muchas palabras en el latín, ya que el idioma español se origina en el idioma latín. Y el orden de la misa es casi igual a las misas del Nuevo Orden que ustedes quizás han experimentado. Pero palabras o oraciones que van a reconocer quizás incluyen, por ejemplo, cuando el sacerdote en la misa Novus Ordo dice el Señor esté con ustedes y los congregantes responden y con tu espíritu. En la misa en latín el sacerdote dice Dominus vobiscum y los congregantes dicen et cum spiritu tuo. Ahora yo trato de asistir a la misa en latín por lo menos una vez al mes, si no más seguido. Y de hecho uno puede decidir ser congregante permanente de una parroquia en latín. Pero lo que impresionante de estas parroquias es que han crecido demasiado desde que el Papa Benedicto las permitió en 2007. Y de hecho este artículo es de la revista The Economist, El Economista en inglés, de diciembre de 2012. El artículo se trata de dos temas. Primeramente, la cantidad de católicos que han dejado de asistir a misa regularmente, a las misas del Novus Ordo. Pero también el artículo se trata del crecimiento impresionante de las congregaciones de las misas en latín. Y de hecho, que el gran número de los congregantes no son ancianos que vivían antes de las reformas del Concilio Vaticano II, sino que la mayoría de ellos son jóvenes, familias jóvenes. Y hay razón buena por eso. Después de haber experimentado la misa en latín, entiendo por qué han crecido y espero que sigan creciendo estas congregaciones. Con la elección reciente del nuevo Papa, Francisco, muchos tradicionalistas se han preocupado que quizás el nuevo Papa va a cambiar los reglamentos con respecto a cuándo se puede celebrar la misa en latín. Obviamente yo espero que siga igual y que se permita todavía más, pero no he visto nada que me hace pensar que el Papa Francisco va a cambiar esto o que no va a permitir que ya no se celebre con tanta frecuencia. Y yo obviamente espero que no haya un cambio así, espero que sigan fuertes estas congregaciones. Y como les mencioné, les recomiendo que ustedes, aunque sea una vez, asistan a una misa en latín. Y les sugiero que guarden en mente que la costumbre en la misa latín es que uno se viste formalmente y las mujeres se tapan las cabezas con mantillas o velos. Y de hecho esta era la tradición en todas las misas antes de los cambios del Concilio Vaticano II. Y también les recuerdo que esto es consistente con lo que escribió San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 6, en donde escribió: si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello, pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo. Ahora hay otro tipo de misa que experimenté por primera vez después de que experimenté la misa en latín. Y es una misa que francamente jamás pensé que iba a asistir. Y esta es una misa carismática. Digo que no pensé que iba a asistir a una misa carismática porque
Yo veía al movimiento llamado la Renovación Carismática Católica ah, con sospecho de que no era nada más que una forma de adoración protestante, pentecostal, que se había metido, había sido introducida a la misa católica. Así es que en realidad nunca pensé que iba a asistir o no tenía interés a asistir. Hoy sé más sobre el movimiento carismático católico y de hecho he aprendido más sobre sus orígenes históricos uh, con respecto a los dones del Espíritu Santo que existen en esta forma de adoración católica, que han existido por siglos, mucho antes que la iglesia o las iglesias pentecostales protestantes primero fueron creadas en los principios del 1900, más o menos 1901. Cuando primero experimenté la adoración carismática católica fue en un grupo de estudio de Biblia y de adoración en una iglesia en cual los congregantes eran mayoría afroamericanos aquí en Estados Unidos. Y se me hizo al principio extraño, para ser sincero, porque no estaba acostumbrado a escuchar a gente hablar en lenguas y a orar en la forma intensa en cual ellos oraban. Pero después de unas sesiones de asistir a este grupo de estudio de la Biblia, cuando el diácono oraba sobre mí y ponía sus manos en mi cabeza, en dado momento recuerdo que sentí que casi me iba a desmayar, pero en una forma demasiado espiritual y que es difícil de describir, al menos que uno haya sentido una sensación igual. Pero sí sentí que mi cuerpo fue llenado del Espíritu Santo, no lo puedo describir de ninguna otra manera. Y fue en ese momento que realicé que esto era algo real, que no era lo que yo pensaba antes, del prejuicio que yo tenía en contra del movimiento carismático o católico, o la renovación carismática católica. Lo que hoy llamamos los dones en el movimiento carismático católico han existido, como he mencionado, por siglos. Personas que han sido llenadas del Espíritu Santo, que han hablado en lenguas. Pero lo que más formalmente hoy en día llamamos la renovación carismática católica ocurrió en los 1960, 67 más aproximadamente, después de las reformas del Concilio Vaticano II. Y de hecho, la misa carismática o las misas carismáticas simplemente son una forma de la misa Novus Ordo, pero pero estilo distinto, carismático. Los católicos carismáticos que yo conozco son unos de los católicos más devotos que he conocido. Pero aún existe un prejuicio de parte de otros católicos en contra de ellos. Y las razones creo que son las mismas razones por cual yo tenía un prejuicio. Simplemente no saben qué es, no entienden, piensan que simplemente es una forma de protestantismo que ha entrado a la Iglesia Católica. Pero como todo, sabiendo, sabiduría es una cura para el prejuicio o la ignorancia sobre cualquier tema, inclusive la renovación carismática católica. Ahora, la misa carismática no es para todos, pero igual a la misa latín, recomiendo que uno asista a una misa carismática católica por lo menos una vez. Si uno decide que no es para él o para ella, está bien, pero no quiere decir que uno tiene que tener un prejuicio en contra de los carismáticos. De hecho, tenemos que confiar que
esto es el Espíritu Santo trabajando. Y de hecho muchos ex protestantes y específicamente ex pentecostales han sido atraídos a la Iglesia Católica por medio del movimiento carismático. Por ejemplo, el diácono Alex Jones, un ex pastor pentecostal, hoy en día es diácono católico, específicamente parte de la renovación carismática católica. Y si no han visto los videos que he subido sobre su conversión a la Iglesia Católica, los pueden ver en mi canal. Igual que la misa latín, yo trato de asistir a una misa carismática por lo menos una vez al mes. Y de hecho, cuando yo rezo, casi siempre cuando rezo en la forma carismática que experimenté con ese grupo de estudio y oración en aquella iglesia carismática. Uh, Cuando experimenté la presencia del Espíritu Santo de una manera muy intensa y muy fuerte y maravillosa. Ahora, si alguien me pregunta, pues, ¿qué eres? ¿Eres tradicionalista? ¿Eres carismático? ¿Qué eres? Yo respondería que soy tradicionalista y también soy carismático. O sea, soy católico. El hecho de que existen estas diversas formas de adoración dentro de la iglesia católica, o sea, la misma iglesia, con estas variaciones de misa, es algo maravilloso y es consistente con el carácter universal de la iglesia universal. Recordemos que la palabra católico quiere decir universal en griego. Así es que cuando decimos la iglesia católica estamos diciendo la iglesia universal. Uno puede asistir a todo tipo de misa católica o simplemente una forma específica, sea latín, sea carismática o sea otra de Novus Ordo. Eso está muy bien y es un hecho maravilloso que deberíamos de celebrar, que todo esto existe dentro de nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó, para atraer a todo el mundo hacia ella. Gracias por su atención, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga.